Bueno, hemos hablado de lo que es sucralfato, un poco de lo que es misoprostol, hemos hablado de lo que son los antiácidos, hemos hablado de los inhibidores de bomba, de lo que son de los receptores de histamina. Como dije, muchos fármacos ya no se están utilizando, por eso es que se han pasado de manera rápida. Solo se tiene que saber su farmacocinética, su farmacodinámica, no se utilizan hoy en día mucho. Los primeros sí son muy importantes por esto, ¿no? Vamos a empezar con patologías, ¿ya? Y ver cuál es la dosificación que se da. Cuando nosotros hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Hablamos de un contexto de enfermedades que se dan cuando la secreción del ácido, ¿no? Normalmente el ácido cuando refluye de manera excesiva puede generarme cuadros de, obviamente, de daño, me generan un daño a nivel de toda la porción esofágica, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, se vio que pacientes, incluso en países desarrollados, desarrollaban, o sea, alrededor de 15% de la población total desarrollaban cuadros de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero ojo, ese 15% solo constituía pacientes que venían a consulta con un cuadro de pirosis crónica, ¿no? Hay que recordar que una enfermedad por reflujo, ¿por qué se caracteriza? Básicamente por una pirosis crónica, sensación de ardor que se da, ¿no? A ese nivel, a nivel esofágico, junto con lo que es un cuadro de regurgitación. Pirosis crónica más regurgitación común en enfermedad por reflujo. De esos, 15% constituyen países desarrollados. Es decir, pacientes asintomáticos o pacientes con una sintomatología mucho menor, infradiagnosticados, muchos más. ¿Y a qué trae como consecuencia este reflujo? Traía como consecuencia estos 4 puntos que vemos acá: esofagitis, estenosis del esófago de Barrett, que es básicamente cuando el ácido refluye con el tiempo, pues según lo que saben de histología, acá se da una metaplasia, y eso lo constituye metaplasia o esófago de Barrett, y eso con el tiempo puede evolucionar a un adenocarcinoma de esófago. Muchos pensarán, una enfermedad por reflujo que evolucione un carcinoma de esófago, muy poco frecuente. Bueno, no es tan poco frecuente. En el año 2010, en un análisis que hicieron los centros de salud de Estados Unidos, se registró hasta 8.000 casos de adenocarcinoma de esófago por pacientes que habían sido maltratados por lo que es su enfermedad por reflujo. Entonces, es por eso la importancia de saber qué tipos de fármacos son los más importantes, cuál es su dosis, cuándo iniciar tratamiento, ¿no? Uno de los cuadros que más me ayuda a poder entender la enfermedad por reflujo es la esofagitis, ¿no? Nosotros tenemos que entender que fisiológicamente no es que tampoco el ácido nunca tienda a refluir por estos niveles. Siempre el ácido va a tener un poco de ácido, se va en sentido retrógrado. Por eso es que fisiológicamente nosotros tenemos el mecanismo del eructo. El eructo es debido a este poco ácido que refluye. El problema es cuando hay demasiado ácido que refluye a este nivel y me genera daño a nivel del esófago y a nivel de lo que es la mucosa. ¿Cuáles son normalmente en mi cuerpo las estructuras anatómicas que me cuidan contra esta secreción o este flujo retrógrado de ácido? Básicamente la integridad de la unión esófago de la unión esófago-gástrica o de esta unión esófago-gástrica. Si hay una integridad, no me va a dar ninguna. Pero si la integridad está alterada, vamos a ver que va a haber una alteración en dos estructuras principales, a nivel del esfínter esofágico inferior y a nivel de lo que es el diafragma crural, ¿no? Entonces, pacientes que tienen, por ejemplo, relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, pacientes que tienen cuadros de hipotensión del esfínter esofágico inferior o pacientes que tienen una disrupción ya de la unión esófago-gástrica,
son pacientes que me van a desarrollar una enfermedad por reflujo, ¿no? 90% de pacientes que vienen a consulta es porque tienen es debido a relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Pacientes que tienen una alteración en la unión esófago-gástrica, muy común que estos pacientes tengan hernia yatal, ¿no? La hernia yatal provoca que un poco de ácido se acumule a ese nivel y luego cuando inicia otra vez el proceso sigue y en el sentido retrógrado generando un mayor daño. Ahora, hay que tener en cuenta que estos pacientes normalmente cuando vienen a consulta siempre hay que preguntar, uno, si el paciente está embarazado. Cuando la mujer está embarazada hay un mayor riesgo de tener una enfermedad por reflujo. Otra, si el paciente tiene cuadros de hipergastrinemia. Otra, si el paciente es obeso, ¿no? Otra, si el paciente tiende a comer de tipo glotonería, muy común de estos pacientes que comen ya de muy rápido, que desarrollen lo que es una enfermedad por reflujo, ¿no? Pacientes obesos, es por eso que en las guías actuales de enfermedad para reflujo, para el manejo de enfermedad por reflujo, se recomienda bajar de peso a ese tipo de pacientes, incluso se les prohíbe cierto tipo de alimentos, ¿no? Entonces, una vez que ya nosotros hemos entendido esto, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas con que me viene un paciente con enfermedad por reflujo? Pirosis crónica, regurgitamiento, lo más común. Pacientes que vienen con disfagia o dolor a nivel torácico, ¿no? Ahí sí hay que evitar dar un diagnóstico precoz, ¿no? Y generalmente se le somete a una endoscopia alta para ver cuál es la causa de la disfagia crónica en este tipo de pacientes. Pacientes que vienen con un dolor torácico, hay que primero descartar que no sea de origen cardíaco. Si nosotros ya vemos que el dolor no es cardíaco, entonces podemos de igual manera hacer una endoscopia alta para corroborar que sea una enfermedad por reflujo. Pero si el paciente me viene con pirosis, me viene con lo que es regurgitamiento, o sea, esa sensación de lo que es quemazón, y me viene asociado a esto disfagia, me viene asociado a esto un dolor a nivel torácico, ¿no? Pero, o sea, me vienen los síntomas característicos incluidos, yo puedo iniciar un tratamiento profiláctico con cualquier inhibidor de bomba porque su eficacia es la misma, ¿no? Este es un cuadro que me trae básicamente lo que es Katsun, en los cuales me hablan cuáles son, dependiendo de la gravedad por enfermedad por reflujo, cuáles básicamente los mecanismos a seguir, ¿no? Y lo divide en 3 etapas. En la primera etapa, como dije, una pirosis, pero que no es complicada, que es de tipo esporádica y con frecuencia no hay ningún factor precipitante. En estos casos, la modificación del estilo de vida. Esto es importante. Muchas veces cuando ustedes lean, van a leer modificación del estilo de vida, cambio de posición, la dieta del paciente. Por ejemplo, cuando el paciente va a dormir, poner una cabecera en una cabecera, o que el paciente, por ejemplo, cambie totalmente su estilo de vida, que el paciente evite ropas apretadas. Todos estos son solo recomendaciones. No hay ningún estudio que constate que esto te va a curar, ni mucho menos te va a disminuir la secreción de ácido. Son solo recomendaciones que pudieran ayudar sintomáticamente al paciente, ¿no? En estos casos, cuando esté en etapa 1, se recomienda usar inhibidor de bomba. Normalmente, si no es complicada, se puede utilizar solo lo que basta con antagonistas del receptor de histamina, ¿no? Sin embargo, las guías actuales, y eso yo les digo, recomiendan que ante el diagnóstico precoz se puede hacer una profilaxis con inhibidor de bomba directamente, una dosis al día, ¿no? Como vimos, 20-40 miligramos, una dosis al día, se puede hacer y el efecto es mucho mejor. Si ya está en etapa 2, en estos casos, según este cuadro de Katsun,
ya acá sí me dice que porque ya los síntomas son mucho más frecuentes, hay esofagitis en el paciente, aquí sí te dice que los inhibidores de bomba son mucho más potentes que los antagonistas receptores de histamina. Y en el caso que sea de tipo 3, normalmente ya es mucho más crónica, solo se recomienda inhibidores de bomba, pero ya en 2 veces al día muchas veces. Si yo estoy dando estos fármacos, pero aún así no veo una mejoría clínica, ¿no? Estas son las dosis que normalmente se dan, ¿no? Cada uno ya puede revisar cada una de las dosis que se dan tanto para lo que son inhibidores de bomba como para son receptores de lo que es histamina tipo 2, ¿no? Entonces dijimos, si el paciente yo le estoy dando una terapia con inhibidor de bomba y no me responde, entonces yo tengo que excluir otras etiologías. Entonces yo veo otra vez clínicamente cómo está mi paciente. Si el paciente me presenta pirosis crónica, regurgitamiento o cuadros de más o menos característicos, pero que sí se ven como disfagia, normalmente son síntomas típicos y ahí le hago una endoscopia alta para corroborar si los síntomas son atípicos y las manifestaciones más que todo son de tipo pulmonar, de tipo alérgico, entonces aquí puede que la etiología no sea la enfermedad por reflujo. Si le hicimos la endoscopía alta y vemos resultados anormales que no concuerdan, ¿no? Y podemos pensar que puede ser un cuadro de esofagitis eosinofílica, ¿no? Y aquí ya hay un tratamiento específico. Pero si en la endoscopía en ambos casos, la endoscopía aquí fue normal y si no hay manifestaciones extra atípicas, no hay manifestaciones atípicas extra gastrointestinales, si no hay, todo es normal, entonces se hace un monitoreo del reflujo, Este monitoreo del reflujo se hace de dos formas, o se hace un monitoreo del reflujo con medicación y con lo que es impedancia pH impedancia. Impedancia es básicamente monitoreo del reflujo, pero en toda la estructura, a lo largo de todo lo que es el sistema esofagogástrico. Eso es impedancia pH. Y o se hace una monitorización sin un tratamiento, sin que el paciente esté en tratamiento, con lo que es impedancia pH, o solo monitorizando lo que es el pH. Si me sale negativo, es que yo tengo que ver que es muy poco probable que sea una enfermedad por reflujo. Pero si cualquiera me sale positivo, es que es refractario y en estos casos yo tengo que ver o posibilidad de cambiar la medicación porque me está haciendo refractario a mi tratamiento, o ya lo que son mucho más de tipo quirúrgico, no existe, eso ya lo verán en clínica, la funduplicatura de Nissen, que se utiliza muchas veces no solo para tratamiento ya complicado de lo que es una enfermedad por reflujo crónica, sino también en otras patologías. Pero básicamente este es el algoritmo en pacientes que tienen enfermedad por reflujo de tipo crónica, Otra enfermedad donde vamos a utilizar, donde es muy aplicativa para los fármacos que hemos aprendido, es la enfermedad de las úlceras, Normalmente las úlceras pépticas. Úlceras pépticas muy común atribuirle a lo que es el Helicobacter pylori. En palabras simples, una vez que se rompe la barrera de protección y empieza a haber un aumento en la secreción del ácido, me generan un daño a nivel de lo que es la mucosa gastrointestinal y me puede generar con el tiempo formación de úlceras gástricas, formación de lo que son úlceras duodenales, en general lo que se conoce como úlceras pépticas. Esto es básicamente lo que se sugiere, para lo que es el manejo de úlceras gastroduodenales, ya sea por la utilización de inhibidor de bomba como por la utilización de los antagonistas receptores de histamina, Ahí están las dosis para cada uno. Normalmente, si bien es cierto, en úlcera activa, acá en antagonistas de receptores de histamina se utiliza dos, La terapéutica de sostén normalmente es al acostarse, porque dijimos que tiene un gran efecto en la inhibición del ácido
en la noche. Entonces por eso es que se utiliza una terapia de sostén, lo que no se utiliza en un inhibidor de bomba, ¿no? Entonces son las dosis que deben manejar también para entender cuál es el tratamiento para úlcera péptica, ¿no? Sin embargo, se ha visto que 90% o incluso 70 a 80% de los casos de úlcera péptica están atribuidos a lo que es el Helicobacter pylori. Helicobacter pylori tiene un gran riesgo de en un futuro desarrollarme, cuando ya él empieza a colonizar, de desarrollarme en lo que es un adenocarcinoma de esófago o un linfoma asociado a la mucosa gástrica, un linfoma tipo MALT, ¿no? Tiene un gran riesgo de desarrollarme eso. Básicamente se ha visto que en países desarrollados, ¿no?, como Estados Unidos, pues la prevalencia es hasta del 30%, ¿no? Y en otros países, por ejemplo en nuestro país, si bien es cierto, con el pasar de los años, con el advenimiento de lo que es un inhibidor de bombas, ¿no? Especialmente en nuestro país, en lo que son la clase acomodada, la clase media, se ha habido una gran disminución de la infección por Helicobacter. En la clase pobre, donde todavía hay hacinamiento, se ha visto que todavía hay gran cantidad de pacientes que tienen esta enfermedad por infección por Helicobacter, ¿no? La transmisión del Helicobacter fecal-oral, oral-oral o lo que es gastro-oral, ¿no? Normalmente gastro-oral se refiere básicamente a personal de salud que está en contacto con sondas nasogástricas, que está en contacto con vómitos, ¿no? Oral, si bien es cierto, la literatura lo describe, pacientes, por ejemplo, dentistas que están en común contacto con placas dentarias, con las ciertas curación de caries, no se ha visto que sea sí o sí un factor que me dé la transmisión del Helicobacter, pero sí es una de las formas, y por vía fecal oral también hay una transmisión por lo que es este Helicobacter, ¿no? Este Helicobacter tiene ciertos factores de virulencia que no voy a ahondar mucho. Básicamente estos factores de virulencia permiten su supervivencia a nivel de nuestro organismo, ¿no? Entonces, una vez que viene un paciente con un probable infección por Helicobacter, hay que tener en cuenta muchas de estas cosas, ¿no? Si el paciente tiene antecedente de tabaquismo, cómo es la alimentación del paciente, cuál es incluso socialmente cómo se encuentra donde vive el paciente, si es lugares muy hacinados o no. Y muchas veces se ha visto que pacientes se benefician con lo que son los antioxidantes, ¿no?, de vitamina C, pueden ayudar y evitar infecciones por lo que es el Helicobacter. Normalmente cuando el Helicobacter llega, me puede generar con el tiempo úlceras gástricas, úlceras duodenales, incluso puede ser de carácter asintomático, hasta darme lo que son adenocarcinomas e incluso linfoma tipo MALT, ¿no? Existen tres teorías que me dicen cómo es que el Helicobacter me da una úlcera duodenal. La primera es que hay ciertas genéticamente predisposición, ¿no?, del Helicobacter, gracias a sus factores de virulencia y demás, genéticamente cierta predisposición para la formación o para el daño que se dé a nivel gástrico y la formación de úlceras, ¿no?, de úlceras a nivel duodenal. La segunda es que normalmente la secreción continua de ácido a nivel gástrico, que me genera que el ácido se expanda hasta la primera porción del duodeno. Entonces el Helicobacter lo que hace es que se transporta hasta esa región donde ya se acidificó, donde hay gran cantidad de ácido, y empieza a generarme un daño a nivel duodenal, dándome una úlcera duodenal. Y la otra es que la secreción de ácido es tan potente, es tan mayúscula, que con el tiempo me genera ese tipo de úlcera, que es a predominio y que me va a generar una gastritis cuando vamos en la biopsia, pero es una gastritis a predominio antral, no es una pangastritis, porque cuando sea pangastritis ya sería una úlcera de tipo gástrica. La úlcera de tipo gástrica no es lo común de ver en una infección por Helicobacter, se puede ver, pero es más común la úlcera duodenal. La úlcera gástrica está más relacionada con alguna neoplasia específica, ¿no? Entonces, más o menos cómo me actúa lo que es el Helicobacter. Si ya yo veo normalmente que no es una úlcera duodenal, sino más que todo puede ser una úlcera gástrica, lo más común es ver cuadros de pangastritis, ¿no? Gastritis que abarca mucho más terreno.
Según las últimas guías, ¿cuál es el tratamiento estándar que nosotros damos para el Helicobacter? Es omeprazol, que es un inhibidor de bombas, junto con lo que es claritromicina y amoxicilina, es lo que nosotros damos normalmente. Este régimen 2 que se utiliza y que las guías americanas utilizan. El régimen 1 lo utilizan mucho en Europa, en algunos lugares, que es omeprazol, claritromicina y lo que es la tercera droga, metronidazol, ¿no? Ahora existe una terapia partida que en los últimos años cambió. Esa terapia era el cuarto y el quinto, básicamente el cuarto régimen en el que se instauraban hasta 4 fármacos, como pueden ver acá, omeprazol, amoxi, claritro y tinidazol, pero se dividía en dos. Omeprazol y amoxicilina se daba los 5 primeros y omeprazol, clarito y tinidazol los 5 otros días. Sin embargo, se pensó por qué partir, por qué confundir al paciente, y se instituyó recién en la nueva edición de Harrison, por esto en inglés, la edición 19, en el cual se instituyó un sexto régimen, en los cuales este es el quinto régimen, perdón, este es el último régimen que se instituye, en el cual ya no se da 5 días, sino se da una terapia única de 14 días, en los cuales se incluyen los 4 fármacos. Ya esta terapia partida ya no se da, se vio que clínicamente no presentaba ninguna mejoría, y es que se unen los 4 fármacos para dar por un periodo mayor de 14 días. Y este sexto régimen normalmente se da también cuando, dependiendo, ¿no?, de cuál sea la disponibilidad, omeprazol, amoxi y levofloxacino. Mucho cuidado con el levofloxacino. Incluso cuando ustedes revisen lo que es enfermedad, por ejemplo, neumonías, muchas veces ponen levofloxacino también. Hay que recordar que nosotros somos un país que tenemos mucha predisposición a la TBC, y el levo se utiliza en los esquemas. Entonces, cuidado con dar levo. Lo común por el Helicobacter es omeprazol, claritro y amoxi por un periodo de 7 días, normalmente 7-8 días. Tiene muy buena efectividad para la erradicación total del Helicobacter. ¿Cómo diagnosticamos el Helicobacter? Se puede diagnosticar lo más común que nosotros tenemos que saber. O se hace una endoscopía alta y se saca una biopsia, y en esa biopsia se hace un estudio para ver si se encuentra el Helicobacter, o por un test de aliento. Si se hiciera el test de aliento y el paciente estuviera con un tratamiento con un inhibidor de bomba, hay que retirar el inhibidor de bomba antes de que se dé el procedimiento del test de aliento, por el riesgo de que me dé falsos negativos, ¿no? Entonces, eso es lo importante que tienen que tener como concepto general de estos inhibidores de bomba, ¿no? Los inhibidores de bomba. Finalmente, aquí ya tenemos un estudio en el cual se comparó, ¿no?, pacientes que tenían úlceras duodenales, muy probable, pacientes que tenían una enfermedad por reflujo y pacientes que se sometieron a la erradicación del Helicobacter pylori, tanto pacientes que no habían sido tratados o que habían sido tratados con placebos, con antagonistas receptores H2, inhibidor de bombas. Y como se vio, como se esperó, la mejoría del paciente, ¿no?, y las horas por día que se llegaba al pH deseado, siempre los inhibidores de bomba me presentaron una mejor eficacia terapéutica, ¿no?, mucho mejor eficacia terapéutica. Finalmente vamos a un síndrome de Zollinger-Ellison, algunas palabras de ahí. El síndrome de Zollinger-Ellison básicamente es un tumor, el tumor de Zollinger-Ellison, que se encuentra a nivel del páncreas, y son estas formaciones acá que son úlceras duodenales que me van a inducir a la hipergastrinemia normalmente, y la hipersecreción de ácido en ese tipo de pacientes, ¿no? Cuando se detecta el tumor de Zollinger-Ellison, normalmente el tratamiento instaurado es inhibidor de bomba de protones. Sin embargo, aquí es de importancia la dosis, que duplica la cantidad que yo doy a una úlcera péptica. Si yo daba 20-40, normalmente se duplica la cantidad. ¿Por qué? Porque el objetivo terapéutico es reducir la secreción de 1 a 10 milimoles por hora, ¿no? Entonces, aquí la dosis que se da tiene que ser mucho mayor en un síndrome de Zollinger-Ellison. Hay mucho para analizar con respecto a la clínica. Se ha dado básicamente lo más común en cuanto a lo que son los fármacos.
su farmacocinética. Lo más importante es importante que de cada fármaco se sepa básicamente cómo es que me actúa el fármaco, cuáles son sus reacciones adversas importantes, cuáles son sus interacciones y algunas cosas importantes de la farmacocinética. Con eso, una vez que uno pase a la patología, va a entender cuáles son las dosis, con qué tengo que tener qué es lo que tengo que tener en cuenta y cómo es el manejo de cada una de las enfermedades, ¿no? Bueno, y eso sería todo por esta clase.